Ecos del hogar espiritual, parte 4. Corrientes espirituales plenamente conscientes. No se sabe mucho sobre su existencia entre la gente terrenal. Esto resulta extraño ya que se habla de ellas con bastante frecuencia. Mucha gente habla de estas corrientes sin siquiera sospecharlo. Siempre que se menciona el término luz, se habla de corrientes espirituales. Cuando se habla de luz, es decir, cuando se describe cómo funciona, cómo mantiene la vida o cómo contribuye en algún caso a un mejor resultado y beneficio para una persona o para toda la humanidad en su necesidad, se habla de la acción de corrientes espirituales plenamente conscientes. La luz ayuda a la vida, la mantiene y le otorga la plenitud del estado de mayor felicidad y dicha. El término luz se ha utilizado de forma natural para todos los efectos beneficiosos de las corrientes espirituales plenamente conscientes. Sin embargo, si reflexionamos más sobre el concepto de luz, descubriremos que la gente usa esta hermosa palabra sin tener una idea clara de qué es, qué aporta y qué sucede realmente en su esfera de influencia. La mayoría de las veces se le asocia algo precioso y muy prometedor. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la ascensión del hombre en el camino hacia la patria espiritual. La luz se asocia con todo aquello que lleva en sí el fortalecimiento de la presencia del bien y el amor. Por lo tanto, siempre se asocia con la cercanía de Dios. La luz protege y fortalece cada aspecto de la vida que se esfuerza por vibrar con la voluntad de Dios en la obra de la creación. También hablamos a menudo de ascensión y progreso que conducen esa vida hacia la luz. Todo esto indica el gran valor que este concepto contiene en sí mismo. Sin embargo, no se comprende su contenido cuando alguien pronuncia el término luz. Al mismo tiempo, no es un misterio que debe permanecer como un secreto eterno para quienes buscan seriamente el conocimiento. La luz es la acción permanente de corrientes espirituales conscientes que llevan en sí mismas un sabio y aparcador punto de partida para los acontecimientos en todas las partes de la obra de la creación. Hoy podemos ir un paso más allá y aclarar con mayor claridad qué es precisamente la plena conciencia de las corrientes espirituales que no requieren ninguna forma sustancial o espiritual visible, la que se forma en parte por la voluntad creativa de los habitantes espirituales de la obra de la creación y que, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios está contenido en esas corrientes desde el principio. De hecho, es precisamente el Espíritu de Dios la fuerza inicial contenida en la acción consciente de las corrientes espirituales, es decir, como ya se ha dicho, la luz. También podemos decir que la luz es el espíritu creador de Dios conectado con la conciencia gozosa de todos los habitantes espirituales puros y plenamente maduros de la obra de la creación que glorifican a Dios. Esto finalmente brinda a muchas personas la oportunidad de comprender mejor el concepto de luz en su pensamiento. Hasta ahora, la luz ha sido un concepto más o menos elusivo en el que las personas han intentado introducir sus ideas que luego se acercaron más o menos a la realidad.
La luz es el flujo creativo y eficaz de los pensamientos de Dios, contenido en el Espíritu de Dios, al que se han sumado los pensamientos y deseos de los habitantes espirituales primordiales de la obra de la creación. Aunque la luz no tiene formas concretas, está presente por su eficacia como estímulo e inspiración para toda la vida en la obra de la creación. Es una brisa radiante y un flujo de sabiduría que siempre es útil tanto para la vida individual como para la totalidad. Aquí es necesario detenerse en el concepto del Espíritu de Dios, porque quienes poseen cierto conocimiento espiritual seguramente ya están familiarizados con el concepto del Espíritu Santo. Así, de repente aparecen el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el flujo de pensamientos creativos que emanan de la insustancialidad de Dios Padre, que vibran permanentemente a través de la obra de la creación. Si bien desde el comienzo de la obra de la creación, niveles, esferas e islas enteras se formaron rápidamente a partir de la fuerza creadora de los pensamientos de Dios, que contienen una multitud de formas de vida, es necesario destacar que, a través de este gran evento, la creatividad de los pensamientos de Dios Todopoderoso solo se utilizó parcialmente. Gran parte de los pensamientos aún no tienen necesidad ni condiciones para una aplicación visible en el estado actual de la obra de la creación. Por lo tanto, persiste serenamente en las corrientes de luz que, con la expansión gradual de la obra de la creación, se complementó con los pensamientos de los habitantes espirituales maduros de la obra primaria de la creación y lleva en sí un aliento alentador y permanente para todo aquel que abre su espíritu a la luz en oración ferviente. Es inconcebible para el entendimiento humano terrenal poder encontrar el contenido del concepto de la idea de Dios por sí mismo. Es algo demasiado grande que excede la capacidad de comprensión del espíritu humano. Para ello, falta la comprensión del efecto de la creatividad y también la amplitud de todo lo que contiene. La fuerza creativa avanza y busca maneras de sustentar y proteger todo lo que forma parte de la obra de la creación, tanto autoconsciente como especialmente aquello que se desarrolla desde la ignorancia hacia la plena autoconciencia. El término luz se aplica con acierto a todo lo anterior. Los pensamientos de Dios también son, en realidad, luz, porque nada puede provenir de Dios excepto la radiación más pura, que es precisamente la representación de la forma percibida de luz, dadora de vida y clarificadora. Además del Espíritu de Dios, que es, por lo tanto, el flujo de los pensamientos creativos de Dios, también existe el Espíritu Santo, mencionado anteriormente. Desde el principio, el Espíritu Santo ha obrado en las leyes que crean y mantienen la armonía que se manifiesta en todas partes. La armonía debe impregnar todo lo que proviene del Espíritu de Dios, para que podamos hablar de la justicia perfecta de Dios, que es eficaz en todo lo que ha cobrado vida en su creación. Para el lector reflexivo, esto deja claro que el Espíritu Santo, por su acción, también está contenido automáticamente en el Espíritu de Dios.
La diferencia con el Espíritu de Dios radica en que actúa en todo surgimiento y desarrollo. El Espíritu Santo es, pues, la ley de Dios, es el mantenedor del equilibrio de justicia y amor en la obra emergente o ya surgida. Puede decirse que el Espíritu de Dios es la parte creadora y el Espíritu Santo es la parte sustentadora, que también custodia todo lo que ha surgido y está emergiendo del Espíritu de Dios. Ambas partes están conectadas en unidad que reconocemos como la única voluntad de Dios. Nada puede provenir de Dios sin ser parte de su voluntad perfecta, que se encuentra en unidad en el principio de la insustancialidad. Por lo tanto, existen pensamientos creadores que brotan de la radiación insustancial y una radiación sustentadora que, al seguir a los pensamientos, administra inmediatamente lo que ha surgido de ellos. Encontramos aquí una diferencia fundamental más, y es que el Espíritu Santo, Immanuel, posee una forma y por lo tanto una forma cuanto puede describirse como una personalidad perceptible de origen divino, cuya base es la radiación insustancial de Dios Padre. Además existe el Espíritu de Dios, que no necesita forma, pues siempre permanece como la luz creadora. Si de vez en cuando se produce cierta visibilidad, es decir, una densificación de la luz, ésta siempre se manifestará en forma de una cruz isósceles viviente. Asimismo, el Espíritu Santo Immanuel, así como el Hijo de Dios, Jesús, llevan siempre en sí como confirmación de su origen, una cruz isósceles viviente formada por la esencia de la radiación del principio primordial de la insustancialidad de Dios Padre. La luz, que por lo demás es el espíritu creador de Dios, siempre llevará en sí la forma de una cruz que aparecerá siempre que sea necesaria. No tiene otra forma porque no la necesita para su acción. Por lo tanto, cuanto las corrientes espirituales de ayuda, que llevan en sí la voz inspiradora de la omnisciencia, se acercan a una persona pidiendo fervientemente la ayuda de Dios, también fluye cierta fuerza de la cruz de luz y verdad con sus dos brazos isósceles. Estas corrientes fortalecen el bien y atraen hacia la persona con su fuerza homogéneo a seres y ayudantes espirituales con formas y apariencias específicas. Vienen porque son llamados por el Espíritu de Dios al lugar donde hay necesidad y, por lo tanto, necesidad de ayuda. En el ferviente clamor del espíritu humano por ayuda, presente en cualquier parte de la obra posterior de la creación, la luz, el Espíritu de Dios, siempre desciende primero hacia él y solo a su paso los ayudantes llamados por el Espíritu de Dios acuden a ayudar en este o aquel asunto específico. Esta secuencia de eventos es tan rápida que rara vez se percibe el orden en que todo se desarrolla. Los videntes suelen observar a uno o a más sirvientes a su alrededor, rodeados por el resplandor de la luz. Sin embargo, el primero en entrar en escena siempre es el Espíritu de Dios, a través de cuya corriente de radiación desciende hacia quien pide ayuda, aquellos llamados y enviados por el Espíritu de Dios como lo más adecuados para la persona en cuestión.
Una persona experimenta esto de tal manera que, primero, en respuesta a sus fervientes oraciones, es rodeada o envuelto por la luz y luego reconoce en esta luz a las figuras que se acercan a él con consejo o ayuda. Estos sirvientes siempre ayudan solo parcialmente. Ellos mismos también obtienen la ayuda que les muestra el consejo principalmente de la sabiduría del Espíritu de Dios. Esto también es cierto cuando es posible ver una cadena completa de ayudantes por encima de ellos. Todos ellos, ya sea juntos o individualmente, en su nivel de madurez, buscan consejo en el Espíritu de Dios para superar las dificultades a las que han sido enviados. Todo es tan simple y natural que ninguno de estos ayudantes lo piensa, pues confían plenamente en la ayuda de Dios y, por lo tanto, están conectados de la manera más estrecha posible con el Espíritu de Dios que los rodea. Así como las personas terrenales se nutren de los niveles de pensamientos que rodean la Tierra a través de la sintonía de su cerebro, algo que les resulta natural, de la misma manera los habitantes espirituales de toda la obra de la creación pueden recurrir a la sabiduría del Espíritu de Dios. Sin embargo, es algo mucho más edificante y también conlleva una ayuda 1000 veces más efectiva. Por lo tanto, es una clara señal de que esto no le sucede a las personas terrenales, porque también aquí siempre existe la oportunidad para que el Espíritu de Dios se incline hacia ellas como imágenes inspiradoras para el desarrollo de los acontecimientos o para un acto de ayuda urgente. El hecho de que esto no sucede es un triste testimonio de que, en la tierra, la gente se nutre de muy pocos pensamientos que alberguen el deseo hacia la luz. No hay un temblor uniforme aquí y, por lo tanto, para la gente terrenal, conectar con el Espíritu de Dios es algo tan raro que se puede hablar de un evento completamente excepcional si alguien logra hacerlo aquí y allá. Sin embargo, si las personas alimentarán los niveles de pensamientos ubicados alrededor de la tierra principalmente con un deseo omnipresente de bien, entonces todo se aclararía gradualmente. La tierra podría ser elevada por esta fuerza de la voluntad pura, junto con todo el universo que está arriba. Y la conexión con el Espíritu de Dios también se volvería más evidente para la humanidad terrenal. Seguirá a los espíritus que obran desde arriba, quienes en su confianza en Dios experimentan la conexión con el fluir del Espíritu de Dios como un estado permanente de bendición. Incluso es oportuno recordar con dureza a las personas el pecado de separarse de estas posibilidades, porque al hacerlo han causado y siguen causando daño a sí mismos y a todas las criaturas, incluidos los servidores sustanciales que tienen que atravesar el pantano sin vida resultante junto con personas espiritualmente dormidas. Por lo tanto, esta gran ayuda que hoy, en cumplimiento de la intención del Espíritu de Dios, su luz, en conjunción con el Espíritu Santo, se acerca a la tierra para que la oscuridad sofocante que yace sobre ella finalmente sea descargada por la influencia que viene de arriba. Esta ayuda incluye, en primer lugar, una iluminación espiritual vibrante que es el preludio largamente anunciado de la gran transformación que seguirá inmediatamente
Tras la inesperada invasión de la iluminación espiritual de la humanidad. Ambas partes están conectadas en un evento que la gente ya conoce como el concepto de la purificación de la tierra por Dios y el juicio de la humanidad. La iluminación espiritual ya se ha estado produciendo desde el momento en que el conocimiento del mensaje del Grial fue traído a la tierra por el rayo de Parsifal, a través del velo terrenal de Oscar Ernst Bernhard, quien llegó a ser conocido como Abdrushim. El mensaje del Grial trae con su resplandor la iluminación y, al mismo tiempo, la purificación del conocimiento humano de Dios, liberado de todos los sentimientos creados por ideas y expectativas distorsionadas. Posteriormente, a través de Abdrushim, tras el rayo de Parsifal, el rayo del Espíritu Santo, Immanuel, descendió a la tierra para intensificar la acción de las leyes de Dios, y así comenzó el juicio de la humanidad. Aún nos encontramos en esta fase, y su desarrollo se produce en conexión con el Espíritu de Dios, en quien ahora actúa el efecto viviente de la voluntad de Dios Padre. El Espíritu de Dios, portador de creatividad, determina un mayor desarrollo que podemos llamar la implementación de la gran transformación en toda la vida de la Tierra. Todo se condensa ahora cada vez más en un punto que está por delante de la humanidad y que contendrá una amplia iluminación espiritual entre las personas. Al mismo tiempo, también traerá esta gran transformación que seguirá los pasos de la iluminación progresiva. Todo eso está sucediendo casi simultáneamente y está penetrando las capas que rodean la Tierra. Por lo tanto, no es casualidad que muchas personas hoy sienten tensión interna y una presión sobre sí mismas que antes no conocían. Esto se debe a que, aunque durante el día no son conscientes de que duermen, su conciencia se ve afectada cada noche a través del cuerpo astral y el alma, más relajados por destellos penetrantes del Espíritu de Dios, conectados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, como se suele decir, las personas están bajo la presión de la luz. El conocimiento de todos estos eventos permite a las personas interiormente abiertas prepararse para los acontecimientos que ocurrirán urgentemente en los próximos años terrenales. La conexión interna de las personas, que en ese momento se muestran receptivas al Espíritu de Dios, será valorada por el resto de la humanidad como un regalo del cielo. Esto se debe a que las personas mencionadas podrán mostrar el camino y también brindar ayuda a todos aquellos que la necesiten. Sin embargo, la conexión con el Espíritu de Dios no se produce mediante el estudio terrenal a través de la razón, sino solo de tal manera que la chispa espiritual se aviva en la persona por completo y con tanta fuerza que se convierte en una llama espiritual brillante. El camino directo hacia el avivamiento de la chispa espiritual es la pureza interior y una voluntad sencilla, como la de un niño, con una voluntad omnipresente para el bien, todo ello impregnado por el conocimiento maduro de la verdad desde las alturas del Grial. Solo así se puede establecer hoy en la persona una conexión con el Espíritu de Dios
quien, con su omnisciencia, puede guiar a las personas y la humanidad a superar todos los obstáculos que nos acechan. La luz, el Espíritu de Dios, es permanentemente accesible a todo aquel que la penetra con el ferviente deseo de su ser interior.